¿Cómo vivir con los 5 sentidos desde la audacia de Chesterton? Bueno, voy a empezar diciendo que cuando comencé a comentar en Radio María los pensamientos de Chesterton, claro, nunca pensé que eso iba a tener tantas consecuencias, porque es increíble, ¿no? Supongo que, claro, que si no hubiese hecho aquello, ahora pues no estaría invitado por un colegio llamado Chesterton, ¿no? Hablando no tanto de él, porque no voy a hablar tanto de Chesterton, sino voy a hablar más bien desde él, desde él, desde sus intuiciones, que nos ayudan un poco también a discernir, ¿no? Pero sí que os voy a decir que confieso que me siento cautivado por su espíritu profético, que es una personalidad libre, donde las haya, fiel a su conciencia, profundamente creyente, creativo, amante de la vida, ¿no?, de las tradiciones, valiente, contracultural, ante el pensamiento dominante, humilde, ¿no?, luminoso, sugerente en sus intuiciones, ¿no? Pero lo sorprendente, que yo solo suelo destacar mucho, lo sorprendente es cómo es posible que un siglo después de su fallecimiento casi, ¿no?, o 150 años, ¿no?, de su nacimiento, cómo es posible que hoy nos podamos servir de una crítica, de su crítica, ¿no?, para poder dar una respuesta al pensamiento contemporáneo, ¿no? ¿No es esto increíble, ¿no?, que alguien tan anterior en el tiempo tenga pensamientos tan luminosos para este momento, ¿no? Pues bien, tratando de servirme de la valiosa aportación de Chesterton, recurro a la propuesta de vivir la vida, como nos decían en la introducción, con 5 sentidos. Y así lo voy a desarrollar, ¿no? Que son los sentidos corporales, el sentido sobrenatural, el sentido crítico, el sentido común y el sentido del humor. Bueno, que también es una manera de hablar de 5 sentidos un tanto original, ¿no? Pero yo creo que está muy inspirada en él, ¿no? En el fondo es, si me permitís, una hermenéutica, un cómo aproximarse a la realidad, ¿no? Una hermenéutica chestertoniana. ¿Con qué claves debemos abordar la vida? ¿De acuerdo? Pues voy a por los 5 sentidos. El primero, el de los sentidos corporales. Curiosamente estamos hablando de los 5 sentidos de Chesterton que acabo de mencionar, que al mismo tiempo coinciden, nos evocan los 5 sentidos corporales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Nos los evocan. Los sentidos corporales son ventanas del alma, no solo del cuerpo, Los sentidos corporales son ventanas del alma. De hecho, los niños suelen tener un momento en la vida en que salen de exploradores, que todo lo tienen que explorar, lo tienen que tocar, tienen que preguntar por todo, ¿no? Todo lo quieren gustar, se lo llevan a la boca, todo. Es curiosidad, sí, pero en gran medida también nace de su inocencia, ¿no?, que les permite convertirse en exploradores incansables de la vida. Y entonces esa inocencia, ese deseo de conocer, pues la verdad es que es un don muy grande, ¿no?, que a veces después, con el paso de los años, pues nos volvemos escépticos y perdemos esa inocencia de quien busca la verdad. No sé si conocéis una canción de Giuseppe Povia, que es un cantante italiano, que ya tiene 50, los 50, y es una canción preciosa que tiene como título Cuando los niños hacen el O de admiración. Es una canción preciosa. Dice, cuando los niños hacen qué maravilla, dime entonces qué tonto soy, me siento estúpido porque yo ya no sé decir Los cretinos dicen va. Y los niños hacen Conclusión, yo quiero volver a decir Es una canción muy hermosa que sobre todo evoca la capacidad de admiración que tiene un corazón inocente, un corazón que cree en la verdad y la explora. Pero cuando uno pierde esa inocencia,
Dice, ¿a mí qué me van a decir? Y se convierte en un escéptico, incluso ¿no? Con un punto de sorna que le hace inaguantable. Inaguantable. Chesterton es un niño grande. Eso yo lo tengo claro. Chesterton es un niño grande, es un explorador. Su capacidad de exploración es admirable. De hecho, él disfrutaba mucho de la vida. Era un hombre que la disfrutaba mucho. Nunca ahorró, no tenía un duro. O sea, porque la verdad es que él sabía disfrutar mucho de la vida, ¿no? De las cosas sencillas, incluso de las más pequeñas. Yo creo que también un signo de salud espiritual es que alguien sepa disfrutar mucho de las cosas sencillas. Es un signo de salud espiritual. Yo en este momento de mi vida, que cada vez me doy cuenta de que más me vienen recuerdos de pequeño y de pequeño y de pequeño, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo que mi padre, que nuestro difunto padre, pues tenía ese don de admiración de las cosas sencillas. Por ejemplo, cuando iba por la noche a la cama, decía, pero ¿quién inventaría la cama? Pero qué sabio que tú. Entonces, hacía comentarios que te morías de risa, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Decía, pero cuando estábamos igual en un sitio sedientos, ¿no? Y tomaba un vaso de agua y entonces hacía la misma broma, decía, pero ¿quién inventaría el agua? Pero ¿qué mente tuvo que ser esa, no? Entonces, mezclaba su sentido del humor, pero a mí lo que me admiraba es que resaltase tanto el valor de las cosas sencillas, ¿sabes? Diciendo, pero ¿te das cuenta de qué maravilla es esto? ¿Te das cuenta qué maravilla que ahora podamos cerrar las persianas y dormir? Y que podamos disfrutar de este momento. La capacidad de admiración y la capacidad de disfrute de las cosas es un signo de salud espiritual muy evidente, ¿no? Porque además lo más sencillo suele ser lo más sublime. Esto suele ser así. Bien, pero dicho esto, lo de vivir con los 5 sentidos, comenzando por los corporales, al mismo tiempo la tradición cristiana ha hablado de la mortificación de los sentidos, que puede parecer contrario a lo anterior, porque lo primero es que los sentidos son la ventana del alma y que ese ver, tocar, gustar, palpar, es un signo de inocencia, de buscar la verdad. Pero también la tradición cristiana ha conjugado esto con la mortificación de los sentidos corporales, para que no seamos meramente sensuales. Porque somos seres racionales, tenemos un entendimiento y una voluntad, y estos nos deben de gobernar los sentidos y no a la inversa. Entonces aquí metemos a San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Y esto es compatible con lo anterior, no es contradictorio, no es compatible. Es así. Yo voy a seguir contándoos, ¿no? Pues anécdotas de esas que me vienen a la mente, ¿no? De nuestra educación, por ejemplo, pues cómo nuestros padres nos enseñaron a mortificar nuestros gustos, a no hacer siempre lo que te apetece, a no dar por bueno que eso que veo, eso que quiero, un momento, O sea, tú no tienes que permitir que tus sentidos se apoderen de ti, ¿no? A tener un señorío sobre ti mismo. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando nuestro padre, cuando sacaba un plato combinado, siempre nos decía, tú primero empieza a comer lo que menos te guste de ese plato y dejas para el final lo que más te guste. Era un consejo súper sabio. Claro. Tú aprendías a dominar tus sentidos y el sentido del gusto. Yo primero me como lo que menos me guste. Al final, la cosa terminaba súper bien. Si lo hacías a la inversa, allí se iba a hacer bola y no se iba a terminar la cosa. Bueno, pues, es decir, tenemos una voluntad que tiene que ser dueña de nuestros gustos y una razón que tiene que gobernar la voluntad. San Juan de la Cruz, en la subida del Monte Carmelo, habla de la mortificación de los sentidos. Si no se integra esto en nuestra vida, somos esclavos, ¿no? Esclavos. Y así, por ejemplo, la publicidad hoy en día lo tiene súper fácil con nosotros. Claro, somos esclavos de nuestros sentidos y las campañas publicitarias hacen lo que les da la gana con nosotros, porque no tenemos
no tenemos señorío sobre nosotros mismos, ¿no? Es curioso que hay mucho spot publicitario que, si os fijáis, no sé, ¿en qué está incidiendo el spot publicitario? Yo no veo, por ejemplo, que haya un spot publicitario de un automóvil que te diga, mira, este es un automóvil que tiene una relación precio-calidad muy ajustada porque te hace tantos kilómetros, te gasta tantos litros a los 100. Oye, de esas cosas no te dicen nada. Te hacen una publicidad diciendo, tú te lo mereces. Y dicen, pero bueno, tú te me lo merezco, macho. Vamos a ver. ¿A quién va dirigida esa publicidad? A la razón no, desde luego. O sea, a la razón no va dirigida, ¿no? A ver, es tan importante ser capaz de integrar esos dos aspectos, la capacidad de disfrutar la vida, pero al mismo tiempo teniendo tú las riendas de tu razón y de tu voluntad. Es tan importante disfrutar de la vida y también saber renunciar a los placeres de la vida al mismo tiempo. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los padres de la Iglesia, una anécdota de Casiano, que es un padre del desierto de los primeros siglos, para que veáis cómo esto se ha entendido en la tradición de la Iglesia desde siempre, ¿no? Casiano cuenta pues, que en una ocasión encontraron a San Juan el Evangelista, que claro, San Juan Evangelista de la tradición pues era el apóstol, el místico, el apóstol místico, el que había descansado en el costado de Cristo, de alguna manera pues era imagen de la vida mística. Y entonces, claro, se encontraron con que estaba allí San Juan Evangelista pasando un día de campo y que tenía un águila, ¿sabes que él se le representa con el águila? Tenía un águila y estaba acariciando el águila. Entonces unos le dicen, pero tú no eres Juan el Evangelista, tú no eres el místico, ¿cómo estás tú aquí, este tiempo aquí de descanso, de disfrute con un animal de compañía, acariciándolo? Pensaba que tú estarías, no sé, haciendo mortificación, no sé en qué cueva, ¿no? Yo qué sé. Y entonces, Casiano en esa anécdota dice que San Juan Evangelista le respondió a la gallega, ¿no? Y le dijo, oye, ¿qué llevas tú ahí? Dice, pues un arco. ¿Y para qué coges el arco? Pues porque he salido de caza. Y dice, oye, ¿por qué no vas con la flecha preparada y enervada, preparado para disparar cuando aparezca la flecha? Dice, hombre, es que si llevase el arco enervado continuamente, al final el arco perdería fuerza y entonces cuando lanzase el tiro, pues no iba a salir con fuerza. Y dice, pues exactamente lo mismo hago yo, le dijo, ¿no? Esa, por ejemplo, es una anécdota de Casiano que demuestra cómo en la tradición, ¿no? En la tradición cristiana se ha integrado la capacidad de disfrute de la vida y la capacidad de renunciar. Y además las dos cosas están íntimamente unidas. Y la capacidad de disfrute es proporcional también a la capacidad de renuncia. Si uno no sabe renunciar a nada, tampoco sabe disfrutar, Entonces, esta es una sabiduría, ¿no? Una sabiduría clave, ¿no? La sabiduría con los sentidos corporales, disfrutando a través de ellos y sabiendo también renunciar a ellos y sabiendo gobernarlos, ¿no? Y haciendo que nuestra razón y nuestra voluntad gobiernen sobre ellos. ¿Es tan importante esto? Segundo lugar, ¿no? Después de los sentidos corporales, con sentido sobrenatural. Dios nos ha dado una sensibilidad abierta a la trascendencia, ¿no? Que se lo digan a San Agustín, ¿no? Que dijo aquello, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Sin duda, ¿no? En nosotros, o sea, por mucho que salgamos a explorar y que nos maravillemos de la vida y que digamos qué bello, por mucho que ese niño tenga esa admiración y cuando crezca mantenga esa capacidad de admiración, pero es verdad que por mucho que te admires de la vida, no llena plenamente tu corazón. Se dice que en el centro del corazón del hombre hay un agujero tan grande que solo Dios puede llenar, ¿no? Entonces, pues lo sorprendente del pensamiento de Chesterton es que él integra
al mismo tiempo que habla de lo natural, hablo también de lo sobrenatural, y lo sobrenatural también forma parte, ¿no? Forma parte de nuestra cosmovisión de la vida. Dice él, por ejemplo, es natural creer en lo sobrenatural. No nos parece natural admitir solamente cosas naturales, ¿no? Porque en la vida hay otras dimensiones a las que también tenemos que responder, ¿no? Y deja que Dios hable. Lo sobrenatural es Dios, que tiene derecho a ser Dios, ¿no? Déjale a Dios ser Dios y déjele a Dios que se comunique con el hombre, o es que nosotros le vamos a impedir a Dios hablar. Entonces Dios ha tomado la iniciativa, ¿no? Y una parte importantísima de nuestro conocimiento viene del conocimiento revelado. Dios toma la iniciativa y antes de que nosotros buscásemos a Dios, Dios nos ha buscado a nosotros. Y esa es la revelación. Por eso digamos que Chesterton nos enseña a naturalizar lo sobrenatural. Es decir, hacer de la unión con Dios el modo habitual de la vida. Y al mismo tiempo también nos enseña a sobrenaturalizar lo natural. Es decir, a descubrir que en todas las cosas naturales está latente la huella de Dios. Entonces, esta comunicación entre lo natural y lo sobrenatural es muy importante. Tenemos que naturalizar lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que hablar de Dios no sea raro. ¿Me explico? Que hablar de Dios no sea raro, o sea, que nos demos cuenta de que Dios está presente, ¿no?, en la vida, de que Dios ha hablado, de que Dios ha venido, o sea, que naturalicemos lo sobrenatural, ¿no? Pero al mismo tiempo sobrenaturalicemos lo natural, porque en todas las cosas naturales descubrimos una maravilla que está escondida en ellas. Es como las huellas de Dios está escondido en las cosas naturales, ¿no? Dios nos ha dado, ¿no?, una razón para llegar a descubrir la existencia de Dios. Yo recuerdo, ¿no?, pues que tuve como profesor, sé que estuvo aquí más de una vez en su vida dando algunas charlas, don José Antonio Sayés, que fue nuestro profesor de Teodicea, ¿no? Y entonces el hombre pues era alguien potente, ¿no?, que nos hacía pensar. Y me acuerdo, por ejemplo, que nos ponía el ejemplo de las cuevas de Altamira. Decía, imagínate que va uno a las cuevas de Altamira, ¿no?, y que allí ve pues un montón de pinturas del hombre primitivo, ¿no?, pues cazando a las fieras, ¿no? Y dice, mira, aquí estuvo un primitivo y no, bueno, esto no tiene por qué ser una pintura. Esto puede ser, oye, pues que la roca, las piedras, pues han tenido sus reacciones químicas y casualmente pues ha salido pues esta imagen que parece una pintura, pero eso no ha tenido por qué pintar nadie, ¿eh? Ha podido ser pues el propio, pero hombre, pero si no es una pintura, pero es que si son un montón de pinturas, bueno, pero eso puede ser porque en el mundo hay millones de cuevas y entonces casualmente brota. Entonces dice, habría alguien que se creyese eso y nos parecería ridículo, ¿no? Es obvio que ha tenido que ver alguien que ha pintado eso por casualidad no ha podido salir, ¿no? A ver, ¿y si eso lo decimos de unos monigotes? Si eso lo decimos de unos monigotes y lo tenemos súper claro, ¿cómo es posible que no utilicemos la misma conclusión lógica y racional para dar a entender que este mundo es imposible, ¿no?, que se explique sin una causa última, ¿no?, ordenadora, ¿no? Entonces, está claro, o sea, por una parte, desde lo natural llegamos a lo sobrenatural y por otra parte, Dios es el que llega a nosotros y vamos a dejarle que Él hable. Dios se comunica. El lenguaje revelado es bastante lógico, porque si Dios es amor, el amor es comunicativo y es difícil que el amor se quede en silencio viendo cómo los hijos se autodestruyen. Entonces Dios viene en nuestro socorro. Oye, la cosa tiene su lógica, ¿eh? Entonces a uno les parece rarísimo que Dios hable y se revele. Es que si Dios es amor, el amor se revela, se comunica, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo que ocurre con esto de lo natural y lo sobrenatural? Pues que ya lo más importante ya no es el conocimiento natural
de la existencia de Dios, sino que al final lo determinante es la revelación sobrenatural de Dios que se nos da a conocer. Porque lo más importante ya no es que decir que Dios existe. No, lo más importante es que yo existo para Él. Eso es lo que me cambia la vida, ¿sabes? Lo que me cambia la vida no es que Dios exista, Él está allí y yo aquí, como gente que dice, algo habrá, una energía que ha creado el mundo. Hay una energía, a ti no te cambia la vida. La energía está por ahí mientras no te dé calambre, ¿sabes? Y tú estás aquí. Pero lo determinante no es que Dios exista, es que yo existo para Él. Es que yo a Dios le importo, es que me ama. Y eso lo cambia todo. Que ese es el conocimiento sobrenatural de Dios. Por eso la importancia de tener el conocimiento natural abierto a lo sobrenatural. Pero ojo, todavía más importante, de entender que Dios se revela y nos permite conocer, mediante la revelación, dársenos a conocer en nuestros conceptos el conocimiento sobrenatural de Dios, que no es alcanzable si Dios no se hubiese revelado. Por eso es tan importante, ¿no?, utilizar bien la razón, pero ser humilde y estar abierto a la revelación. Las dos cosas son importantes, porque esto es una autovía de doble dirección, ¿no? Y por eso es tan clave la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, y por eso la Iglesia ha conjugado una buena filosofía y al mismo tiempo el conocimiento de la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Las dos cosas la Iglesia, porque uno dice, bueno, pero la Iglesia ¿a qué juega? ¿A la filosofía o a la teología? No, si por una parte es en una dirección de lo natural a lo sobrenatural y por otra parte es Dios el que toma la iniciativa y se revela. Las dos cosas. Tercer paso, sentido crítico. Decía, primero, sentidos corporales. Segundo, sentido sobrenatural. Tercero, sentido crítico, que posiblemente sea de los más desarrollados en el caso de Chesterton. Ciertamente era un hombre que tenía un sentido crítico muy desarrollado. Pero el sentido crítico es clave en esta vida. Romanos 12:2, que es una de las citas de San Pablo que a mí más me conmueven y que veo que no se utiliza mucho, dice, y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No os amoldéis a este mundo, es decir, ten sentido crítico, no te dejes arrastrar. Nuestro enemigo máximo es la mundanidad. Bueno, es Satanás, pero que él juega su baza con la carnalidad y con la mundanidad. Dejarnos arrastrar por el pensamiento dominante. Y la mundanidad suele tener mucha fuerza en nosotros porque también se alía con ese deseo de aprobación y de reconocimiento que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? Nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser aceptados, que hablen bien de nosotros. Eso te hace muy vulnerable para caer en la mundanidad, claro, eso te hace... Ahí tienes, como tú no domines ese deseo de ser acogido, aceptado, aplaudido, lo más probable es que la mundanidad haga contigo lo que le dé la gana. Entonces, por eso dice Chesterton, el cristianismo es el único que puede liberarnos de convertirnos en esclavos de nuestro tiempo. Vaya expresión, ¿eh? Es muy fácil que uno se convierta en esclavo de su tiempo. Dependiendo de dónde has nacido, vas a pensar como en esa época se piensa. Entonces, si hubieses nacido en la época en la que estaba bien visto tener esclavos, lo das por bueno. Si hubieses nacido en la época en la que las diferencias se dirimían por hacer un duelo y matarse a tiros, lo hubieses dado por bueno. Hoy en día dices, pero qué locura, ¿no? ¿Pero cómo podían hacer eso? A ver, hoy en día hacemos otras y las damos por buenas. O sea, ¿qué es un pecado de época? Aquel que la generación de ese tiempo no tiene capacidad de percibir. Están ciegos. Luego vendrá otra época y
y se escandalizarán de ello. Entonces dice Chesterton, el cristianismo es el único que puede liberarnos de convertirnos en esclavos de nuestro tiempo o del lugar en el que he nacido. Porque en un lugar está bien visto esto, en otro lugar está mal visto el otro, en un tiempo una cosa, en otro tiempo otra cosa. Oye, pero yo o sea, mi conciencia moral va a depender del tiempo y del lugar en el que vivo. O yo voy a acoger la revelación de Jesucristo, ¿no? De manera que mi visión del bien y el mal no nace del mundo, no nace del consenso social, no transitorio, sino nace de Dios que se revela, ¿no? ¿Es tan importante esto? Por eso, ¿no? Solemos decir con frecuencia, ¿no?, que hay dos tipos de políticos: los que por las mañanas, ¿no?, consultan las encuestas, y los que por las mañanas consultan su conciencia. Y eso se aplica a todo el mundo, no solo a la clase política, se aplica a todos nosotros, ¿no? Entonces, contra la mundanidad, la clave está en pensar rectamente, conforme a razón, y estar abierto a la luz de la revelación. Eso es tener sentido crítico, ¿no? Estar dispuesto a quedarse solo en esa honestidad intelectual, en esa honestidad de un alma que busca la verdad, ¿no? Cuarto sentido, ¿eh? Primero, sentidos corporales, sentidos sobrenaturales, sentido crítico, sentido común, ¿eh? Sentido común. Para Chesterton, el sentido común no es tanto una colección de verdades triviales, es más bien como una forma de conocimiento que es tan básica como esencial. Es para poder entender el mundo de manera coherente, ¿no? Es como él lo define como un instinto de la verdad. ¿Qué es el sentido común? Tener un instinto de la verdad, ¿eh? Él dice, el sentido común es una combinación de la experiencia y del instinto. No olvidaré nunca, ¿no?, pues que cuando yo era un alumno en el seminario de Toledo, en filosofía, y nos dieron la asignatura de Teodicea, un tochazo y tal, ¿no? Y llegué en Navidades a casa y mi madre me pregunta, ¿y eso? ¿Ese libro? Voy diciendo, ¿este librazo? ¿Qué es eso? Teodicea. ¿Qué es Teodicea?, me preguntó ella. Le dije, pues mira, mamá, esto es para demostrar la existencia de Dios. Y me dice, ¿y tú necesitas todo eso para eso? Estoy diciendo, a ver, macho, ¿eh? Como diciendo, pero vamos a ver, un poco de sensatez. ¿Hace falta todas esas páginas para eso? ¿Eh? Entonces dice, no, yo es que mi madre tiene sentido común, claro, ¿no? Entonces, claro, lo del sentido común es tan importante. Bien, el concepto del sentido común en Chesterton tiene algo de confrontación entre la sabiduría abstracta y la sabiduría práctica. Tiene algo de confrontación, es una sabiduría práctica. Déjame de calentar la cabeza, ¿eh? O sea, hay muchas pues, tendencias a calentarte la cabeza, pero en el fondo estás disimulando la falta de sentido común en erudición, que eso es muy típico, ¿eh? Que cuando uno no tiene las cosas claras, lo que hace es enmarañar el pensamiento, complicarlo tremendamente, complicarlo. A ver, te estás liando y las cosas son bastante más sencillas, ¿no? Una anécdota que yo suelo contar siempre de don José Antonio Salles, que fue inolvidable, ¿no? Siendo seminaristas estábamos en Roma y había pues una charla de esas de un teólogo que tenía fama de así de ser, ¿no?, súper erudito, y nos dice a unos cuantos, ¿vamos a la charla? Venga, vamos. Y ahí estaba la sala llena y empieza el hombre a dar la charla y bueno, el hombre hablaba pues con un lenguaje muy complejo, ¿eh? De esos que casi, yo creo que iba dando a luz palabras sobre esdrújulas, de esas que iban, ¿eh? Un lenguaje tremendo, ¿no? Y entre que era en italiano y él hablaba con esa complejidad, yo decía, madre mía, ¿eh? Entonces me acuerdo que me acerqué a José Antonio así a lo suyo y le dije, no estoy entendiendo nada.
Y él se me acercó y me dijo, tú tranquilo, yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. Entonces, la cosa quedó bastante clara, ¿sabes? A mí aquello me sirvió para desacomplejarme bastante, ¿no? Y además para entender que no es cierto que la complejidad sea signo de una sabiduría superior, que no, que las cosas más sublimes son sencillas. La Iglesia ha tenido la capacidad de explicar los misterios de Dios a los pequeños, a los humildes. Es que eso de que no, mira, es que el otro es una tendencia gnóstica, que la Iglesia siempre rechazó el gnosticismo. Mira, es que esta teología no es para los más elevados, para los más desarrollados, y tú, no, esta gente es demasiado ignorante y no puede recibir esta teología. Mal asunto. Esa no es una teología católica. No es así. Entonces, creo que en Chesterton, ¿no?, el sentido común tiene esa confrontación, ¿no? Es una sabiduría práctica. Él se niega a demostrar lo evidente. Que no voy a estar yo demostrando lo evidente, hombre. Hoy en día tenemos montones de ejemplos de estos. ¿Vamos a estar aquí demostrando sobre que hay dos géneros, masculino y femenino? ¿Tenemos que demostrar eso? A ver, por el amor de Dios. ¿Eso tiene que ser objeto de demostración? Pues que hay cosas, hay cosas que una de dos, ¿no? Que caen, una de dos. Caen por su peso o por la teoría de la gravedad. O sea, una de dos. Porque es que no tiene una tercera salida, ¿no? Sin embargo, es obvio, ¿no?, que falla el sentido común de manera generalizada y que la necesidad de la gracia de Cristo para alcanzar la madurez humana, para alcanzar el conocimiento de la verdad, cada vez es más evidente. Porque, claro, pues porque la deformación que ejerce el pecado y las ideologías pueden llegar a hacer que el sentido común, que en sí para las almas sencillas es obvio, pues resulta que puede llegar a ser difícil, ¿no? Y dice Chesterton, la historia nos enseña que el sentido común no tiene fuerza suficiente si no está protegido por el cristianismo. Vaya expresión. Y yo creo que una de las citas que yo más suelo referir de Chesterton es la que él dice: quitad lo sobrenatural y no vais a encontrar lo natural, sino lo antinatural. Porque al final la gracia de Cristo está sosteniendo la naturaleza. Y por último, sentido del humor, sentidos corporales, sentidos sobrenaturales, sentido crítico, sentido común, sentido del humor. Dice Chesterton, ¿qué es el sentido del humor? Y responde, es el sentido común, pero bailando. Dice, ¿no? Es muy gracioso. Dice, ¿qué es el sentido del humor? El sentido común, pero bailando. Y la verdad es que él sabía bailar muy bien. Sabía bailar muy bien con el sentido común. Y es muy importante, muy sanador el sentido del humor. Yo muchas veces he dicho, menos mal que en España hay bastante sentido del humor. Porque, claro, con la pedazo de crisis que tenemos encima, madre mía, ¿no? Menos mal que hay sentido del humor, y a veces cuando ves las viñetas que saca un humorista y el otro, es sanador, Es sanador de reírte de esta crisis, ¿no? O sea, es importante, es importante. Que el sentido del humor no es tanto reírse de los demás, No. Es reírse con los demás y sobre todo también saberse reír de nosotros mismos. La tradición católica ha utilizado el sentido del humor hacia uno mismo como algo sanador. O sea, es el conocimiento de la vida desde el prisma de la fe, que te permite ver las cosas relativizándolas. Os invito a leer el inicio del Salmo 2. Comienza diciendo, dice el necio para sí, no hay Dios. Dice, Dios se sienta en los cielos y sonríe. Es curioso, diciendo, a ver, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú?
¿eh? O sea, lo curioso es que el Salmo segundo habla de que Dios mira también o sea, riéndose de la deriva del hombre, ¿no? Ver las cosas desde Dios nos permite relativizarlas con un humor confiado. Por el contrario, es propio de quien está ahogado, inmerso en los agobios de este mundo, el ser un angustias, pues la seriedad preocupada, es propio. Es propio, ¿no? No tener sentido del humor, estar siempre amargado. Siempre amargado. El sentido del humor es muy católico. Eso nos lo decía el padre Mendizábal. Nos decía, vete a Tokio y ponte en la salida del metro. Decía, y mira los rostros. Decía, no, y mira los rostros. Decía, madre mía, ¿no? Por Dios, aquí la gente, nadie sabe sonreír o cómo es esto, la cultura, con el paso de los años, la cultura católica ha hecho una... O sea, nos ha hecho alegres. Cuando nos hemos secularizado, hemos ido perdiendo esa alegría. Y cada vez, yo recuerdo que nuestra madre nos decía, nosotros de jóvenes, decía ella, pues con cualquier cosa hacíamos una fiesta. Con cualquier cosa hacíamos una fiesta y bailábamos y todo, y cualquier cosa, alguien cantaba, los demás bailaban. Hoy en día, a ver, hay que irse a un sitio en el que pagas para que allí bailes tú. Nos decía ella, eso es una cosa impensable, tú. Hay que ir a un sitio que se llama discoteca, para empezar allí. A ella le parecía eso increíble, ¿no? Decía, pero nosotros bailábamos, decía ella, de una manera espontánea, siempre alguien cantaba, los demás, juntarnos era participar de la alegría de la vida. Sin duda alguna, la secularización nos ha hecho mucho más amargados, Vamos, basta ver los caretos de la gente pues en un atasco y la gente como se cabrea y el otro no sé qué. O sea, eso es tremendo, es tremendo. Dice Chesterton, Satanás y sus ángeles cayeron del cielo por su gravedad, dice, ¿no? Tú pecas porque eres demasiado serio y te crees importante. Dice, Satanás y sus ángeles cayeron del cielo por su gravedad. Utiliza el término gravedad en el sentido doble del término, diciendo porque no eres sencillo, no eres humilde, por tu gravedad, por tu amargura, caíste del cielo, ¿no? Por el contrario, ¿no? Pues las almas humildes son alegres, ¿no? Muchos de nuestros sufrimientos tienen su origen en nuestra amargura interior, en que nos sentimos ofendidos, lastimados, nuestras susceptibilidades, hipersensibilidades, ¿no? Pues bien, el sentido del humor nos permite combatir el veneno de la tristeza, esa tristeza que Satanás quiere sembrar en nuestras almas, llevándonos al agobio. Se trata de un recurso a la virtud del humor como si fuese un exorcismo, fijaros bien. El sentido del humor bien utilizado puede ser un exorcismo de esa amargura que Satanás siembra en tu corazón. Cuando uno se ve envuelto en olas de tentaciones, de ideas fijas, de verlo todo negro, todo, diciendo, a ver, ya me estoy rayando la cabeza ya. ¿Explico? Es como que uno tiene el don de salirse, ¿no? De salirse fuera de sí mismo, verse desde fuera y reírse un poco de sí mismo. Es como que tú te ves agobiado, ¿no? Y te dices, mira, a ver, Dios existe y no eres tú, relájate, O sea, a ver, porque es cierto, Cierto que esas tensiones que vivimos fuera, que vivimos, ¿no? Interiormente, necesitan una perspectiva, o sea, verte desde Dios, ¿no? El sentido cristiano del humor es un acto religioso que derriba de su trono al ídolo del yo. Es poner al yo en el lugar que le corresponde, no permitir que ocupe un trono que no le corresponde. El sentido del humor nace
por otra parte, ¿no?, de la visión de que Dios, todo está en las manos de Dios, todo está en las manos de Dios, ¿no? Y además, hoy en día lo dice la psicología con mucha claridad, pues es importantísimo para el equilibrio mental y para el equilibrio psicológico, ¿no? La tentación suele ser como esos espejos que deforman la imagen de forma cómica. Y el sentido del humor consiste en reírse de eso y en presentar la realidad de las cosas en sus verdaderas proporciones. Bueno, por ello, estos son los 5 sentidos: sentidos corporales, sentido sobrenatural, sentido crítico, sentido común, sentido del humor. En el pensamiento de Chesterton se conjuga e integra el alma y el cuerpo, lo natural y lo sobrenatural, la erudición y la sencillez, la seriedad y el sentido del humor, la visión paciente y el corazón ardiente. Todo eso se conjuga, ¿no? Pero tal vez lo más importante es que todo ello está puesto al servicio del bien del hombre y de la gloria de Dios, ¿eh? El retrato del alma humana, en el que encontramos la imagen y semejanza de Dios en nosotros, pues es el retrato que nos permite, ¿no?, que nos permite ver cómo la felicidad del hombre coincide con la gloria de Dios y la santidad de Dios. Esa es la hermosura, ¿no?, de conjugar lo natural y lo sobrenatural. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.